Bueno, ¿cómo están? Vamos a estudiar el peritoneo del aparato genital femenino. Para comenzar a hablar, tenemos que recordar que el peritoneo que cubre los órganos pelvianos es la porción más inferior, más distal o más declive de este órgano que denominamos peritoneo, el cual se va a estar reflejando, va a estar pasando por encima de los diferentes órganos que se hallan en la pelvis. En este apartado vamos a estudiar cómo están recubiertos por peritoneo los órganos genitales internos femeninos. En este corte sagital estamos viendo anterior, posterior, sínfisis pubiana, vejiga, útero y vagina y recto, y posterior sacrocoxis. ¿Sí? Viene recubriendo los órganos de la cavidad abdominal y llega a nivel de la sínfisis pubiana. Se va a relacionar con este primer órgano que es la vejiga, a la cual va a recubrir, se va a dirigir hacia posterior para recubrir el órgano que se encuentra en relación con la vejiga, que es el útero, y por último se va a estar relacionando con este órgano que es el recto, para volver a reflejarse a nivel de la pared posterior de la pelvis. Hacia anterior, entre la hoja parietal y la hoja visceral del peritoneo va a quedar un espacio que se va a denominar fondo de saco prevesical, que va a estar más o menos acentuado según esté la vejiga llena de orina o no. Hacia posterior se va a relacionar con la vejiga y el útero. El útero tiene esta posición que se recuesta sobre la vejiga, que se denomina anteversoflexión, y va a dibujar un fondo de saco más o menos acentuado, que es el que estamos marcando acá, entre el borde superior del útero y la cara superior de la vejiga. Ese fondo de saco se va a denominar útero vesical. Hacia posterior, como les dije recién, el peritoneo va a recubrir el útero y se va a pronunciar hasta la vagina y va a ascender por la cara anterior del recto, lo que va a determinar la formación de un bolsillo de mayor profundidad, que es el que conocemos como fondo de saco de James Douglas, que es el útero rectal o útero vagino rectal, que en el hombre queda formado solamente por la vejiga y el recto, que es el que vimos como vésico rectal, porque el hombre no tiene útero, quedaría así. En este esquema estamos viendo hacia posterior el sacro, el recto, el útero, y retiramos la vejiga para poder ver bien este órgano, el útero. Vamos a ver cuáles son los medios de unión, que son los repliegues que genera el peritoneo. Como les mostré recién en el otro esquema, el peritoneo cae sobre el útero como si fuera una sábana y va a recubrir las estructuras que están fijando el útero a los distintos elementos de la pelvis. Tenemos un primer medio de fijación, que va a ser este que estoy dibujando, que se va a desprender desde el útero y se va a dirigir hacia posterior, que va a insertarse a nivel del sacro, desde el útero al sacro, por lo tanto se va a denominar ligamento útero-sacro. Y van a ser dos, uno a cada lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Estos ligamentos tienen continuidad por delante de la cara anterior del sacro en lo que se denomina el ligamento transversal de Petit o torus uterinus. Estos ligamentos van a determinar los límites laterales del fondo de saco útero-vagino-rectal o de Douglas. A su vez, también refuerzan la aponeurosis que estudiamos en la clase pasada, que se dispone desde el sacro hasta el pubis, que es la que denominamos sacro-recto génito-vésico-pubiana de Pierre Delvet, que va a ambos lados de todos los órganos genitales, ¿sí? Que formaba los límites laterales de la celda prostática, de la celda vesical. Bien. Entonces, ese es el primer medio de fijación del útero, los ligamentos úterosacros. Hacia posterior. Hacia anterior, les voy a dibujar en amarillo, vamos a encontrar esta estructura que va a estar uniendo la cara anterior, o mejor dicho, el ángulo del útero por donde nace la trompa, entre la trompa y el cuerpo, y se va a estar dirigiendo hacia anterior, que son los ligamentos redondos del útero. No se confundan con el ligamento redondo del hígado, son diferentes. Estos ligamentos van a ir desde el útero
hasta el pubis y se van a distribuir en los labios mayores y el monte de Venus. Recuerdan que cuando hablamos del trayecto inguinal dijimos que en la mujer pasaban los ligamentos redondos. Bueno, aquí tenemos cómo se disponen. Entonces salen del útero y van a la cara anterior de la pelvis a nivel del monte de Venus y los labios mayores. Esos son los ligamentos redondos. Hacia lateral vamos a encontrar dos estructuras que las vamos a dibujar con otro color, que van a ir desde el útero hasta este órgano que se denomina ovario, que son los ovarios. Ese es el ligamento entonces útero-ovárico. Va a estar uniendo el útero con el ovario. Y va a haber también dos, uno a cada lado, por supuesto, porque hay dos ovarios. Entonces son los ligamentos útero-ováricos. Y nos faltaría hablar del principal ligamento que rodea al útero, que se denomina ligamento ancho o ligamentos anchos. Ligamento ancho no es más que la reflexión de las dos hojas del peritoneo que pasan por la cara anterior y se continúan por la cara posterior para continuarse como el peritoneo parietal. Entonces va a estar recubriendo, como les dije hoy, a modo de una sábana que cuelga sobre las dos trompas uterinas. Y vamos a encontrar que el ligamento ancho va a seguir la disposición del útero. Recordamos que el útero entonces está en anteversoflexión o anteversión y anteflexión, y entonces van a mirar hacia abajo y hacia adelante la cara anterior, y la cara posterior va a ser más bien superior y va a mirar hacia arriba y hacia atrás. Entonces, en el borde superior del ligamento ancho vamos a encontrar a las trompas uterinas y los vasos que acompañan a estos órganos. Esa parte del ligamento ancho, ahora les voy a mostrar en otro esquema, se denomina mesosalpinx, porque más que ligamento es un meso, porque por él transcurren elementos nobles. Y recordamos la definición de las estructuras de peritoneo, decíamos que un meso es un repliegue peritoneal que va a unir un órgano a la pared y lleva elementos nobles. Entonces acá tenemos el mesosalpinx. Van a discurrir por él las trompas, a la derecha la trompa de falopio derecha, y los vasos tubáricos, internos y externos. Y a su vez también tenemos, dentro de los vasos, tenemos las arterias y las venas, por supuesto. Eso se denomina mesosalpinx. La base del ligamento ancho, esto, es lo que denominamos el mesometrio, que también les cuesta bastante y es bastante sencillo. La parte inferior del ligamento ancho es lo que lo está uniendo a la pared, que es el mesometrio, porque aquí también vamos a tener elementos nobles que les voy a decir a continuación, y la parte superior es el mesosalpinx, que es lo que va a contener a la trompa y a los vasos que arriban, que ingresan o egresan a la trompa. En este esquema estamos viendo un corte sagital del ligamento ancho, como les expliqué recién. Vamos a ver en su porción superior que está la trompa uterina con los vasos tubáricos, y esto es lo que vamos a denominar entonces el mesosalpinx, como se los esquematice acá. Es el meso de la trompa, es la porción superior del ligamento ancho. A su vez va a tener se va a desprender otra estructura que va a estar alojando al ovario, que va a estar hacia posterior, y va a ser el mesoovario, porque va a llevar los elementos nobles que van a llegar al órgano y van a ingresar por su hilio. Entonces acá tenemos todos los elementos que van a arribar al ovario. Ese es el mesoovario. Y por último, como les dije recién, uniéndolo a la pared, es el mesometrio, que también es un meso porque por él transcurren los vasos uterinos, la arteria y vena uterina, y el uréter, que es el órgano que va a estar en íntima relación con la arteria uterina, que a continuación les voy a explicar por qué es tan importante, porque hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace la resección quirúrgica del útero y liga los vasos uterinos. Hay que tener en cuenta de no alterar la anatomía del uréter. Por eso esa relación es muy importante. En este esquema estamos viendo hacia anterior la sínfisis pubiana, hacia posterior estamos viendo el sacro, el recto. En el medio vamos a estar viendo la vejiga, vamos a estar viendo el útero y, como les dije recién, hacia posterior el recto. ¿Qué es lo que podemos ver acá? En este esquema vamos a ver las relaciones del ovario. El ovario va a estar cubierto por
peritoneo visceral y va a presentar ligamentos que también lo van a estar anclando en su posición. El ovario va a presentar un meso, como les dije anteriormente. El meso ovario es el sitio por donde llega la irrigación y la inervación a este órgano. Se va a estar relacionando en su borde anterior con el ligamento ancho, en su borde posterior va a estar en relación con el peritoneo que lo está envolviendo y va a presentar un borde libre, que es la zona por donde ingresan los vasos y por donde el ovario genera los óvulos que luego son absorbidos por las trompas. Y vamos a ver acá en este esquema el ligamento útero-ovárico, y vamos a ver además un ligamento que es el lumbo-ovárico, y el ovario también se va a estar uniendo a la trompa por el ligamento tubo-ovárico. De estos ligamentos que mencioné, el útero-ovárico, tubo-ovárico y el lumbo-ovárico, el lumbo-ovárico es el más importante porque es el verdadero ligamento de anclaje de este órgano, ya que los otros ligamentos son móviles. Entonces tenemos que recordar que se está uniendo a la pelvis por medio de este ligamento, principalmente el lumbo-ovárico. Va desde la fosa ilíaca externa al mesovario y lo va a relacionar del lado derecho con el apéndice, con el ciego, y va a contener a los vasos útero-ováricos. También hablando del ovario tenemos que tener en cuenta que va a tener diferente posición según la mujer haya tenido o no hijos, o sea una nulípara cuando nunca tuvo hijos y multípara cuando tuvo algún embarazo. ¿Por qué se modifica? La fosita ovárica, o sea la situación, la posición donde se va a ubicar el ovario en la mujer nulípara se denomina fosita de Krause o Krause, que es una depresión peritoneal que queda delimitada por los vasos ilíacos internos y el uréter hacia atrás, hacia superior por los vasos ilíacos externos, hacia anterior va a tener la hoja posterior del ligamento ancho y hacia atrás vamos a encontrar los vasos y nervios obturadores, o sea, arteria vena obturadora y nervio obturador. Y esto es muy importante porque el obturador es un nervio que es sensitivo también. Entonces, si recordamos, cualquier sintomatología ovárica o un quiste o cualquier problema que exista a nivel del órgano puede transmitirse por medio del nervio obturador y dar sintomatología dolorosa a nivel del muslo y de la rodilla. Esa es la situación del ovario entonces en la mujer que nunca tuvo hijos. Recordamos, hacia posterior los vasos ilíacos internos o hipogástricos con el uréter, hacia superior los vasos ilíacos externos, hacia anterior la hoja posterior del ligamento ancho y hacia atrás e inferior el paquete vasculonervioso obturador. Una fosita de Claudius y está en situación más posterior. Por lo tanto, su límite anterior van a ser los vasos hipogástricos y el uréter cuando eran el límite posterior de la fosita ovárica en la mujer nulípara. Y hacia posterior queda el sacro, o sea que está desplazado entre el sacro y los vasos ilíacos hipogástricos o internos. Esa es la situación en la mujer multípara. En este esquema estamos viendo una vista superior, donde estamos viendo el sacro, estamos viendo la sínfisis pubiana, esto es derecho, esto es izquierdo y eso es posterior. Estamos viendo nuevamente la vejiga hacia anterior, en el centro del útero y hacia posterior el recto. Y lo que está señalado en rojo es cómo se dispone el peritoneo sobre estos órganos. Entonces vamos a ver que hacia posterior el útero tenía esos ligamentos que iban del sacro al útero a los uterosacros, hacia laterales tenemos los ligamentos anchos y hacia anterior los ligamentos redondos. Entonces fíjense que quedan delimitados espacios. Va a quedar un espacio entre el ligamento redondo y la sínfisis pubiana, un espacio anterior, va a quedar un espacio medio entre el ligamento redondo y la trompa, y va a quedar un espacio posterior entre el ligamento ancho o la trompa y el recto. En este esquema, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo, esto es derecho, sínfisis pubiana, sacro, cresta ilíaca,
Y estamos viendo además la disposición de los órganos, nuevamente hacia interior de la vejiga, el útero en el centro del recto posterior. Y acá estamos viendo ovarios y trompas naciendo del útero y los vasos ilíacos internos o hipogástricos. Entonces, si pensamos nuevamente en la situación del ovario en la mujer nulípara o la fosita de Krause, la encontramos, recordamos que hacia posterior estaban los vasos ilíacos internos con el uréter, hacia anterior teníamos el ligamento ancho y hacia superior quedaban los vasos ilíacos externos. En la mujer multípara, en la fosita de Claudius, está ubicado el ovario aquí atrás y los vasos ilíacos internos quedan como límite anterior. Queda el sacro y los vasos ilíacos internos. Y esta es la de Krause. Para hablar de la irrigación de los órganos pelvianos tenemos que recordar que la aorta da sus ramas terminales, que son las dos arterias ilíacas comunes y la arteria sacra media, que es inconstante. Una vez que se divide en las dos arterias ilíacas comunes, las mismas se van a volver a dividir en dos, en la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna, o también conocida como arteria hipogástrica. La arteria ilíaca externa sabemos que discurre por dentro de la pelvis y va a terminar transformándose en la arteria femoral al cruzar el ligamento inguinal o la arcada inguinal. La arteria ilíaca interna o hipogástrica va a tener un recorrido intrapélvico y va a dar ramas que van a ser ramas que se van a dirigir al exterior, que las vamos a denominar extrapélvicas. ¿Qué vamos a tener? Una rama que va a ser esta que está en líneas punteadas que les dibujé, que va a pasar por el agujero obturador. Siempre recordamos que lo que estamos viendo es un esquema, por lo tanto no va a ser 100% anatómico, pero es para que lo recordemos con mayor facilidad. Una primera rama que va a pasar por el agujero obturador, que va a ser la arteria obturatriz, y tres ramas que van a ser la glútea, la isquiática y la pudenda interna, que todas van a salir de la pelvis por la escotadura ciática mayor. Dejando de lado las ramas extrapélvicas, nos vamos a centrar en las ramas intrapélvicas. Las ramas intrapélvicas vamos a tener ramas parietales, que van a ser la iliolumbar y la sacra lateral, que se van a destinar a irrigar a los músculos de la pared abdominal posterior y al nivel del sacro. Y vamos a tener las ramas que van a ser las viscerales, que son las que nos interesan en este momento. Las ramas viscerales van a ser la arteria umbilical, la rama vesical inferior, la rama rectal o hemorroidal media, la rama uterina en la mujer y vaginal. Estas ramas de la arteria hipogástrica o ilíaca interna, que van a ser las ramas intrapélvicas viscerales, justamente es fácil recordarlas, porque si nosotros pensamos, ¿qué órganos tenemos dentro de la pelvis? Tenemos la vejiga, por eso vamos a tener una rama vesical. Tenemos el recto, por eso vamos a tener una rama rectal o hemorroidal media. Y luego tenemos útero y vagina, que en el hombre van a ser la vesicoprostática. Estas son las ramas principales que van a irrigar los órganos que vamos a ver a continuación. La arteria uterina va a irrigar a este órgano, al útero. Sale de la pelvis por la pared posterior y va a hacer una curva y se va a meter en el útero. Cuando la arteria uterina pega esa curva, es una de las arterias sinuosas del cuerpo que estudiamos cuando estudiamos la esplénica, cuando estudiamos la facial. Esta es la última que nos queda ver. Y la mnemotecnia fue facial, uterina y esplénica. La uterina entonces tiene todo ese trayecto tortuoso y va a ascender por el borde lateral del útero. En este ascenso por el borde lateral se va a relacionar con el uréter. El uréter, que viene descendiendo para encontrarse con la vejiga, va a pasar por debajo de la arteria uterina, o la arteria uterina va a pasar por encima del uréter. Entonces, para recordarlo, hay una mnemotecnia bastante básica que dice que el agua pasa debajo del puente. Entonces, si hacemos referencia con que el agua la trae el uréter, porque trae la orina, nos vamos a acordar que el uréter está por detrás de la arteria uterina, que pasa por delante para ascender por el costado lateral del útero, para irrigar todo
el cuerpo de este órgano y parte de la vagina, que sabemos que está por debajo del útero. Bien, entonces esta relación entre la arteria uterina y el uréter es muy importante, como mencionamos anteriormente, porque es un reparo quirúrgico que debemos recordar. Ahora, si vamos a hablar de la irrigación de las trompas y de los ovarios, tenemos que tener en cuenta los siguientes vasos. Acá vemos a la arteria uterina, como mencionamos anteriormente, estamos viendo una cara posterior del ligamento ancho, por lo tanto esto es un ovario derecho, una trompa derecha, y estamos viendo la porción derecha del útero. Dicho esto, tenemos que centrarnos en que la arteria uterina, que viene rama, acuérdense, intrapélvica visceral de la hipogástrica o ilíaca interna, pasa por delante del uréter y luego se va a adherir al borde lateral del útero para darle irrigación a la vagina y al útero. Una vez que llega a la trompa, va a dar una rama que es la arteria tubaria interna, como está marcado en este esquema. La arteria tubaria interna se va a estar uniendo, se va a estar anastomosando con una rama de la ovárica, que es la tubaria externa, para darle irrigación a toda la trompa de Falopio. Bien, a su vez, la arteria ovárica es rama directa de la aorta abdominal, cuando se acuerdan cuando decíamos que daba ramas diafragmáticas inferiores, lumbares, el tronco celíaco, las renales, las capsulares medias y las genitales. Ahí está la arteria ovárica. Entonces, la arteria ovárica también va a transcurrir por el ligamento lumbovárico y ahí va a dar ramas al ovario y va a dar la rama tubaria externa, que, como dijimos recién, se anastomosa con la tubaria interna. En cuanto a las venas de la pelvis, siguen el trayecto de las ramas arteriales de la arteria hipogástrica. Por lo tanto, vamos a tener las venas extrapelvianas, las intrapelvianas parietales y las intrapelvianas viscerales. Dentro de las intrapelvianas viscerales, que son las que nos interesan, tenemos 2 grupos de venas en el hombre y 4 en la mujer. Las venas vesicales, que van a ir a la vejiga, las venas hemorroidales medias, las venas uterinas y las venas vaginales. En este esquema vamos a ver las venas uterinas, que nacen en la parte inferior del plexo uterino y llegan a la arteria hipogástrica entre las 2 hojas del ligamento ancho, como vimos hoy a nivel del mesometrio. Y las venas vaginales, que nacen del plexo vaginal y van a desembocar en la hipogástrica. La vena ovárica o la vena genital, como le solemos decir para no hacer la diferencia entre los dos sexos, a la derecha va a estar desembocando directamente en la vena cava inferior, pero a la izquierda va a estar desembocando en la vena renal. Recordamos eso también que sucede en el hombre con la vena espermática.